Creo que uno solo puede enseñar el amor de algo. Yo he enseñado no literatura inglesa, sino el amor a esa literatura. Jorge Luis Borges, en Revista Plural de México. Buenas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 13 del podcast del Laboratorio de Lectura. Si es la primera vez que lo estás escuchando, te cuento que mi nombre es Soledad Arienza, yo soy de Buenos Aires, egresé de la carrera de Letras de la UBA y me dedico a leer, a escribir, a enseñar y a investigar sobre literatura. Si todavía no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y también seguirme en el Instagram del proyecto, que es @labdelectura. Y como vengo recordando en los últimos episodios, en Spotify podés valorar lo que escuchas mediante unas estrellitas. Si estás escuchando desde el celo, fíjate que hay unos 3 puntitos y de ahí sale la opción calificar. Si te gusta lo que hago, te agradezco un montón si podés valorar positivamente el podcast, así este proyecto sigue creciendo. El episodio de hoy se titula Enseñar literatura. Esto es una parte de mi vida que quizás no saco tanto a la luz en este espacio, pero que es claramente una de las facetas de mi identidad. Una que, en el último tiempo sobre todo, fue cobrando más relevancia y se volvió objeto de mi reflexión justamente porque es algo que voy a dejar de hacer por unos meses. Resulta que en septiembre me voy a mudar por casi un año a otro país y entre todo lo que voy a poner en pausa en Buenos Aires está mi actividad como docente. Y si me pongo a pensar para atrás, hace 12 años que hago esto. En el 2012 empecé dando clases particulares de lengua y literatura mientras estudiaba en la facultad y en el 2013 fue cuando entré por primera vez en mi vida a un aula en el rol de profe en el mismo colegio al que yo había ido. En ese momento la que me había convocado era la que había sido mi profesora de literatura en cuarto y quinto año y que en ese momento estaba con una licencia por enfermedad. Trabajé 3 meses ahí. Y todavía recuerdo la adrenalina que sentí al entrar al aula con 21 años. Un aula encima de quinto año, que en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, es el último año del colegio, con alumnos con quienes además había compartido pasillos de la institución unos pocos años antes. Y hay algo de esa experiencia que me fascinó. Me parece que fue la adrenalina, la sensación de algo un poco impredecible y a la vez obviamente la posibilidad que me parecía increíble de estar entablando un vínculo usando como puente lo que más ya amaba en ese momento y que es lo que más amo hoy, que es la literatura. En ese entonces, la salud de mi profesora no mejoró y si bien en el colegio me habían ofrecido que yo podía quedarme en ese puesto, decidí irme a fines de mayo. Sentía que no era el momento para quedarme y estaba por un lado muy conmovida por el gesto que ella había tenido para conmigo, de convocarme, de elegirme, de guiarme en mis primeros pasos por medio de conversaciones por teléfono, porque todavía no había WhatsApp, entonces, estaba empezando, no sé, pero hablábamos por teléfono de línea, compartiendo conmigo tan generosamente todo su material y básicamente confiando en mí para esa tarea, y a la vez estaba muy triste por lo que estaba pasando, ya que ella había sido mi profesora y una gran confirmación para mí a la hora de elegir estudiar letras. Entonces en ese momento, a fines de mayo del 2013, sentí que tenía que dar un paso al costado, atravesar otros espacios, enfocarme también en terminar la carrera, porque yo recién estaba a la mitad de la carrera, cursando precisamente Griego 1, Literatura Latinoamericana 1 y algún que otro seminario que ahora no recuerdo. Pero en el fondo, si bien me fui en ese momento convencida, también lo hice luego de una charla con Viviana, que era la otra profesora, que también me ayudó a pensar qué era lo mejor en ese momento. Si bien me fui, en el fondo yo sabía que iba a volver. En el medio trabajé en otros lugares, di clases de español para extranjeros en embajadas, que fue una gran experiencia, empecé a dar talleres de literatura y en 2017 volví a las aulas en otra institución. En ese segundo colegio estuve hasta fines de 2019 y conocí a María Marta,
mi jefa de departamento en ese entonces, con quien aprendí gran parte de lo que hago hoy. Ahí empecé siendo su ayudante e iba haciendo distintas tareas. Daba clases, corregía, observaba. También en ese colegio conocí a una de mis grandes amigas de la actualidad, Julia, y ahí también fue la primera vez que entablé un vínculo muy entrañable con un grupo de exalumnas que al día de hoy son grandes amigas. Luna, María, Trini y Oli, que si llegan a escuchar esto, les mando un beso enorme. Fines de 2019 llega el momento de volver al primer colegio donde había estado, el de la suplencia, aquel del cual soy exalumna, porque se jubilaba Viviana, justamente la otra profesora que finalmente había tomado el lugar de Adriana en cuarto y quinto año, y bueno, me convoca para tomar su lugar. Y en ese momento no hubo dudas, es de las pocas veces que en mi vida al tomar decisiones fue un sí absoluto, dije que sí. Y en ese sentido, salvando miles de kilómetros de distancia, pero yo sentí lo que decía Borges al tomar la cátedra de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1956. Para esto voy a citar una entrevista que le hacen a Borges, que a su vez cita Mauro Libertela en un artículo titulado Borges profesor, la elección del maestro. Este es un artículo de agosto de 2006, publicado en el número 38 de la revista Encrucijadas de la UBA. En este artículo, lo que hace Libertela, contextualizo un poco, Mauro Libertela lo que hace es explorar la faceta de Borges profesor. Y para eso recupera algunas anécdotas y algunas citas que voy a ir intercalando a lo largo de este episodio. Y en un momento va a citar cuando Borges cuenta cómo llega a dar clases en la UBA. Y dice Borges, citado por Libertela: era 1955. Al año siguiente recibí una nueva satisfacción al ser designado en la cátedra de literatura inglesa de la Universidad de Buenos Aires. Otros candidatos habían enviado minuciosos informes de sus traducciones, artículos, conferencias y demás logros. Yo me limité a la siguiente declaración: sin darme cuenta, me estuve preparando para este puesto toda mi vida. Esa sencilla propuesta surtió efecto. Me contrataron y pasé 12 años felices en la universidad. Volviendo, salvando miles de kilómetros de distancia, algo así, algo similar sentí yo cuando me vuelven a llamar a fines de 2019. Yo sentía que me había estado preparando para volver desde hacía mucho tiempo antes. Jamás me imaginé todo lo que enseñar literatura me iba a dar en estos últimos 5 años, lo que iba a sentir haciendo esto, los vínculos que iba a generar. Realmente si me lo hubiesen contado a fines de 2019 o en febrero del 20, antes de empezar, no me lo creía. Voy a avisar, antes de continuar, que todo este episodio tiene unas altas dosis de romanticismo, que está claramente teñido un poco por la nostalgia que me da el hecho de dejar en pausa algo que, con todas sus contradicciones, me constituye de modo innegable, una profesión que me da ganas de salir de la cama a la mañana y enfrentar el día, una profesión que me ayuda a acallar mis demonios porque me conecta con el presente y me obliga de una manera muy sana a tener confianza en el futuro y a destronar todos mis tintes pesimistas, una profesión que me ayuda a salir de las oscuridades de mi mente, básicamente. Y aclaro este tono, que es entre romantizado, idílico e idealista, porque que esta sea la elección y que esta sea la arista en la que me voy a enfocar hoy, no significa que no haya días malos, que no haya días en que me canse, días en que no entienda el sentido de esta profesión, días en los que me agarren dudas sobre si esto es lo que quiero seguir haciendo, contradicciones, desilusiones coyunturales, que en parte también han motivado esta pausa que voy a hacer yéndome por un tiempo. Pero el foco de hoy va a estar puesto no en eso, que ciertamente existe, sino en lo hermoso del hecho de enseñar literatura. En toda esa parte que me llena el corazón y que para hoy decidí organizar a modo de glosario. Así que voy a armar este episodio a partir de determinadas palabras que buscan bordear lo que para mí implica enseñar literatura. El primer término que relaciono con el hecho de enseñar literatura es amor.
Y sí, parece muy cliché hablar del amor, pero lo tomo tal como lo plantea Borges, recuperado por Libertela, en el artículo que mencioné anteriormente. En una entrevista con la revista Plural de México, Borges dijo: «Creo que uno solo puede enseñar el amor de algo. Yo he enseñado no literatura inglesa, sino el amor a esa literatura. O mejor dicho, ya que la literatura es virtualmente infinita, el amor a ciertos libros, a ciertos versos, quizás a ciertas páginas». Yo dicté esa cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras. Disponía de 50 a 40 alumnos y 4 meses. Lo menos importante eran las fechas y los nombres propios. Pero logré enseñarles el amor de algunos autores y de algunos libros. Y hay autores, bueno, de los cuales yo soy indigno. Entonces no hablo de ellos. Es decir, lo que hace un profesor es buscar amigos para los estudiantes. El hecho de que sean contemporáneos, de que hayan muerto hace siglos, de que pertenezcan a tal o cual región, eso es lo de menos. Lo importante es revelar belleza, y solo se puede revelar belleza que uno ha sentido. Bueno, ¿qué agregar a esta cita, no? Simplemente decir que esta es la intuición que guió siempre mi búsqueda en esta profesión. El enseñar un amor hacia algo, que para mí también excede la literatura. Porque puede ser que algún alumno o alguna alumna nunca más lea literatura en su vida. Realmente, que no sea algo que elija al salir del colegio, pero que haya visto a un docente conmoverse y amar su disciplina, creo que es sumamente inspirador. Enseñar a amar la literatura o también enseñar a amar una disciplina, una actividad. La segunda palabra que elegí es apertura. En un texto llamado Los lectores no dejan de sorprendernos, que es una conferencia incluida en Lecturas del espacio íntimo al espacio público, de la antropóloga francesa Michelle Petit, a quien ya he citado en otros episodios, dice: «Corresponde a los docentes conducir a los alumnos a una mayor familiaridad, a una mayor soltura en el acercamiento de los textos escritos, y hacerles sentir que la necesidad del relato constituye nuestra especificidad humana, y que desde los albores de los tiempos los seres humanos han narrado y escrito historias que se han transmitido de unos a otros. Y también hacerles gustar la diversidad de los textos, hacerles comprender que entre todos los escritos de ayer o de hoy, de aquí o de allá, habrá algunos que seguramente sabrán decirles algo a ellos en particular». Sobre esta misma idea insiste Petit en Leer el Mundo, Experiencias Actuales de Transmisión Cultural, que es otro libro que compila conferencias, y dice: «Desde la más tierna edad y a lo largo de toda la vida, la literatura, oral y escrita, y las prácticas artísticas están en estrecha relación con la posibilidad de encontrar un lugar». Y algo muy similar a esto plantea María Teresa Andrueto en también otro texto hiper citado en este podcast, que es La lectura otra revolución. Dice Andrueto: «Ahí está el saber de ese maestro, que se refleja en lo que ha leído y en su apertura a lo diverso. La lectura es finalmente eso, un tránsito por lo diverso, tal vez para descubrir tanta humana semejanza en esa diversidad. Hay que alimentar el deseo, fogonear el interés naciente, incipiente, con un abanico de libros de autores, géneros, épocas y procedencias diversas, porque leer es un acto de arrojo, es abrirse al mundo y sentirse en libertad de desechar, es ir buscando palabras de otros para encontrarse con uno mismo». Hay algo muy hermoso ahí en hacer sentir que en la literatura y en el arte en general radica la posibilidad de un encuentro. Que un texto te puede hacer sentir menos solo. Y también, aclaro, manifestar que los textos no llegan de la misma forma a cada estudiante, y por suerte no lo hacen. Y una manera muy clara y a la vez muy entretenida de comprobar esto es cuando una como docente repite un texto más de un año seguido. Las respuestas son distintas, obviamente dentro del mismo grupo, porque hay gente al que le puede gustar un texto y otra a la que no, pero también año a año. Algunas camadas un texto les encanta, digamos de manera generalizada, y puede ser que a la siguiente otro texto les parezca aburridísimo o no les llegue así de manera general. Me pasó con Persépolis de Marjane Satrapi, que lo doy desde el 2020, y por primera vez, por ejemplo, con el año que egresa este año, es decir, cuando estaban en cuarto el año pasado, en líneas generales no les gustó. Y esas fluctuaciones
También, por supuesto, cambia mi propia relectura de los textos y me abre a nuevas reflexiones. Siguiendo con lo que les corresponde a los docentes, dice Petit, también les corresponde, me parece, abrir el sentido de un escrito, mostrar que si bien no es posible hacer decir cualquier cosa a un texto, existen varias lecturas posibles, varias interpretaciones, y que esa polisemia, esa reserva de sentido, representa una oportunidad. Y estar disponibles, asimismo, si los alumnos desean debatir acerca de cuestiones existenciales que plantea el contenido de las obras. Definitivamente, para mí, de lo mejor que conlleva el enseñar literatura es eso, lo que se abre no solamente en cuanto al sentido de los textos, sino después las conversaciones existenciales que se disparan al leerlos en conjunto en el espacio del aula. Y en esa misma línea dice Andrueto, cualquiera sea el nivel educativo en el que esté inserto, el maestro puede, hoy más que nunca, generar preguntas acerca del modo en que vivimos, porque pese a todo lo que pueda parecer, enseñar está entre los trabajos menos alienados. Es una de las ocupaciones humanas en la que más y mejor podemos ejercer una mirada crítica, problematizar la realidad, tomar distancia de lo establecido. Leemos, analizamos y conversamos, una actividad que en determinadas esferas del mundo a veces parece que está cada vez más horadada. Charlar, tomarse el tiempo, mirarse, discutir. Coincido plenamente en que enseñar literatura es un antídoto contra la alienación. Otro de los términos que funciona como pilar en el modo en que me tomo el enseñar literatura es la creatividad, y está absolutamente moldeado este término por el modo en que yo aprendí a leer. En una conferencia que se titula La cultura se hurta, Petit dice: todo relato lector conlleva así una mención de los trozos que éste ha tomado para edificar su casa, que han permitido nuevos usos, nuevas interpretaciones, transposiciones a menudo insólitas. Leer constelando, ese es el modo en que aprendí a leer en el secundario con Viviana y Adriana, y el modo de leer que afiancé en la facultad, y asimismo el que trato de enseñar hoy. La lectura pensada como un acto creativo, alejada de lo estrictamente enciclopédico, y que funcione, como decía Borges, motorizada por la búsqueda de afinidades con textos que nos conmuevan, que nos generen placer. Muy en línea con esto, otra palabra central es el deseo. Y para desarrollarlo me acompaña el gran Roland Barthes en una de las entrevistas de un libro que ya he citado en otros episodios que se llama El grano de la voz, que compila entrevistas a Barthes desde el 62 hasta 1980. En una de estas, justamente le preguntan por la enseñanza de la literatura. Y él dice: el verdadero problema es saber cómo se puede poner en el contenido, en la temporalidad de una clase llamada de letras, valores o deseos que no están previstos por la institución y hasta son rechazados por ella. Y me gusta dos valores que menciona, que son afecto y delicadeza, que están totalmente alineados con la concepción de Borges. Y este deseo, que se juega en los textos, en el deseo de aprender, también va de la mano con otro término que para mí motoriza todo, que es el entusiasmo. En el artículo de Libertela sobre Borges, profesor, que cité antes, Libertela dice: es curioso que Borges, un autor de una inteligencia feroz y dueño de un poder crítico implacable, que ha sido juzgado a veces como un autor frío y demasiado cerebral, haga prevalecer en su concepción de la literatura lo emotivo por sobre lo racional. Y ahí Libertela cita algo que dijo Borges: juzgo a la literatura de un modo hedónico, es decir, juzgo a la literatura según el placer o la emoción que me da. He sido durante muchos años profesor de literatura y no ignoro que una cosa es el placer que la literatura causa y otra cosa el estudio histórico de esa literatura. Y a partir de esto Libertela reflexiona y dice: ahí, en ese modo hedónico, donde prima el placer, es donde se cruzan docencia y literatura. Allí,
ambas pueden ser distintas ejecuciones de la misma expresión. Y este entusiasmo, que recordemos que etimológicamente entusiasmo es una palabra bellísima porque significa tener un Dios adentro, tener conexión con ese fuego sagrado, con esa chispa, con ese motor que nos moviliza, también es mencionado por Jorge Panesi, uno de los docentes sin dudas referentes de la carrera de letras de la UBA, en una entrevista que le hace también Libertela en julio de 2005. Y que aparece también en la revista Encrucijadas. Allí Panesi dice: lo que uno hace con la literatura es pensarla, analizarla, pero en el fondo lo que un profesor de literatura hace es transmitir siempre un entusiasmo. Eso es lo que primero me mueve en las clases, querer compartir a viva voz el entusiasmo que sentí al encontrarme con un texto, compartir eso con mis estudiantes para ver qué les pasa a ellos, si también les suscita entusiasmo, si les genera algo diferente, si les genera aburrimiento, si lo ignoran. Por eso creo que para que una clase mínimamente tenga alguna chance de funcionar, el docente debe haber sentido ese entusiasmo con los textos que trae al aula. Ya con eso hay un gran porcentaje ganado, porque insisto, aunque el texto en sí no guste al alumno, ver a alguien entusiasmado por un texto conmovido ya es algo de movida muy interesante. Y en ese sentido, agrego como próxima la palabra huella, ya que este entusiasmo puede tener un impacto muy transformador. En la lectura de Otra Revolución, Andrueto dice: el maestro es un puente indispensable, porque un buen maestro transmite, además de conocimientos específicos, un modo de estar en el mundo, una concepción de vida, y puede dejar una marca imborrable, puede dejar su signo, enseñar en su sentido más esencial. Esa marca, ese modo de estar en el mundo que se transmite cuando la literatura te atraviesa, creo que se puede relacionar con otro término que usa Libertela en el artículo de Borges y que en mi caso define mi relación con la literatura, y es la pasión. Al comentar la idea de Panesi acerca de lo que decíamos antes, de que el profesor transmite un entusiasmo, Libertela agrega: la mejor enseñanza de la literatura hoy es la que desde algún lado encara esta propuesta, la enseñanza de la literatura como la entrega de una pasión. La palabra entrega también me parece muy atinada. Hay algo claramente que se juega en el dar, pero yo nunca lo pienso como un dar conocimiento a un otro que no lo tiene, no, definitivamente no, sino entregar, mostrar una pasión que a uno lo mueve. Dejar que el otro al menos vea que, como decía antes, si no es eso, en la vida quizás algo más lo pueda movilizar así. A mí me pasó que la pasión por esta disciplina es lo que movió mi camino en la enseñanza de la literatura. Pensar cada clase como una oportunidad para eso, para entregar esta pasión a los demás. Otra palabra que me parece fundamental en relación con la enseñanza de la literatura es el término política, que lo trae Barthes en la misma entrevista que cité antes de El grano de la voz. Y acá no pienso la relación entre literatura y política desde lo partidario, sino desde el entendimiento de que, a fin de cuentas, la literatura es uno de los discursos, parte de la vida social, y por lo tanto entra en relación y tensión con contextos, con otros discursos, con actores sociales, con problemáticas de hoy, pasadas y futuras. Barthes dice: la literatura es ciertamente un código narrativo, metafórico, aunque también es el lugar en el que se encuentra comprometido un inmenso saber político. Es por eso que afirmo paradójicamente que solo hay que enseñar la literatura, porque se le pueden aproximar todos los saberes. Algo también de lo que dice Barthes me pasó a mí al elegir estudiar letras, en el sentido de tener la certeza de que ahí encontraba todo. Cuando estaba en el último año del secundario, dudaba también con otras carreras, principalmente dudaba mucho con historia y con antropología. Pero terminó ganando letras porque yo sentía que al leer literatura no solamente sentía el placer intelectual que advenía con las otras disciplinas, sino también un placer estético, un plus. Había algo que me generaba la literatura que me ensanchaba el corazón. Y eso fue determinante en mi elección.
Y es esa sensación, en la literatura está todo, la historia, la política, la estética, fue eso. Creo que todos esos términos que fui concatenando en este ratito, en este glosario, pueden sintetizarse en el último que traje para hoy, que es la palabra vínculo. Porque para mí, si me apuran, enseñar literatura es principalmente eso. En la lectura Otra Revolución, Andrueto dice: las puertas para convertirnos en lectores son los libros y las personas que ingresaron a los libros antes que nosotros por pasión, convicción, capacitación, deseos de transformación. Personas que decidieron convertirse en puentes por donde los libros llegaron a otros. Eso es también un maestro. Es el vínculo, para mí, en primer lugar, de una misma con la literatura, porque como dice Petit, para transmitir amor por la lectura, y en particular por la lectura literaria, es preciso haberlo experimentado. A partir de eso, también pienso que es el vínculo presente que una entabla con la literatura en el contexto del aula. También el vínculo con los estudiantes, un vínculo que al enseñar literatura se construye para mí desde los textos. Es también el vínculo que se va generando entre estudiantes y textos y que es visceral, sobre todo en la adolescencia, y eso es muy hermoso de ver. El adolescente se mete en los textos, se enoja con los personajes, los odia, los ama, los comprende, le pasan cosas con los textos, o los odia, los ignora, les aburre, pero hay una respuesta. Y ver eso es fascinante. Pero también el vínculo con el pasado, porque es traer al aula lo que al propio docente lo acercó en su momento a la literatura. También es el vínculo con ciertas tradiciones, con un acervo cultural al que luego podemos elegir adherir, rechazar o adherir en parte, pero que está. Algo así dice Petit en Leer el Mundo, cuando habla de enseñar literatura como una experiencia de transmisión cultural y de este acto como la presentación de un mundo, como que es presentarle a alguien un mundo. Y ella dice: te presento el mundo que otros me pasaron y del que yo me apropié, o te presento el mundo que descubrí, construí, amé. Te presento también el mundo de donde vienes, te inscribo en la serie de las generaciones a fin de que no flotes demasiado a lo largo de toda la vida. Enseñar literatura, entonces, para mí es construir un vínculo que orienta, que expande, que quizás da alguna respuesta, pero sobre todo que permite hacernos nuevas preguntas y ampliar nuestra mirada. Y es un vínculo que también repara, y ahora les voy a contar por qué. En el episodio 10 de este podcast, titulado Leer, conté que lo que había motivado ese episodio, el 10º, había sido la pérdida de dos libros de Borges justamente, que para mí tenían un valor fundamental. Eran tan importantes y sobre todo uno de ellos, el Aleph. El volumen del Aleph era más importante porque esa edición era la que había usado yo en las clases de Adriana, mi profesora de literatura de cuarto y quinto año. La edición era una de alianza con hojas ya color beige, estaba subrayada con virome roja, con lápiz, con resaltador amarillo y estaba llena de apuntes, los apuntes que yo había tomado en sus clases. Ese libro era un talismán para mí, porque era una parte del pasado, algo y de lo poco que yo conservaba de mi profesora y de sus clases. Cuando perdí esos libros, sentí realmente que me arrancaban una parte muy importante de mí, de mi pasado, de mi relación con la literatura. Perdí un objeto que simbolizaba una de las personas más importantes de mi vida y mi vínculo con ella. Bueno, pierdo los libros, los buscamos en todos lados, mis estudiantes me ayudan los preceptores, los profesores. Bueno, pasan las semanas y ya era evidente que los libros no iban a aparecer. Mi reacción, no sé bien por qué fue así, pero no fue la de reemplazarlos inmediatamente. Desde la institución me ofrecieron reponérmelos, pero yo permanecí en ese sentido en pausa,
Considerando también eso, que son volúmenes accesibles, que se consiguen en cualquier librería, que incluso se pueden conseguir usados a precios muy asequibles, yo podría tranquilamente haberlos repuesto de una forma inmediata. Pero no lo hice. Sentía que tenía que esperar, que tenía que bancarme la ausencia, bancarme la sensación de vacío, ese hueco incómodo, esa angustia. Además, sentía que ninguna edición que yo me comprara podía tener el mismo valor. Que el nuevo libro iba a quedar poca cosa al lado del perdido y entonces esa sensación iba a ser peor que bancarme la pérdida. Entonces seguí así, con la ausencia. Esto fue en abril. Bueno, pasaron los meses. El lunes, hoy estoy grabando esto, 28 de agosto a la noche. Es miércoles, ya es jueves porque es la madrugada. Bueno, hace 2 días, el lunes, fue la última clase con uno de mis grupos en el colegio, un 5º año. Hacíamos un picnic porque era la despedida previa a mi partida. Entonces les leí unas palabras de despedida y luego se me acerca un grupito de esa camada y me dicen que tenían un regalo para mí. Y el regalo era el Aleph, un libro nuevo del Aleph, dedicado y firmado por ellos. Un Aleph que entonces ahora cobra un nuevo significado. Una edición del Aleph que completa el círculo que ahora me regalan mis alumnos siendo yo profesora, cuando el anterior, el que se perdió en algún lado, era el que representaba otro momento de mi vida, uno anterior. El nuevo, es un Aleph que contiene el vínculo presente con mis alumnos, que contiene sus firmas, que contiene su gesto, que contiene mi rol hoy enseñando literatura, pero que también contiene todo lo anterior, todo lo que me trajo hasta acá, incluso el volumen perdido, incluso mi relación con mi profesora. Un punto que contiene todos los puntos del universo, como lo es, en rigor, un Aleph. Por eso es que digo con seguridad que enseñar literatura es ciertamente reparador. Es un vínculo que puede acompañarnos en el tránsito por distintas pérdidas, un vínculo que bordea la ausencia, un vínculo que nos permite construir memoria y volver a empezar. Este episodio está dedicado, por supuesto, a todas las personas que en algún momento pasaron por mis clases, en particular a todos aquellos que fueron alumnos y alumnas mías en los últimos 5 años en el colegio. Gracias por enseñarme que las pérdidas y las ausencias se resignifican, y que a veces en la vida hay gestos potentes que funcionan como reparación. Es un agradecimiento por haberme dejado entrar en sus vidas y por haberme dejado compartir mi entusiasmo y mi pasión por la literatura.